Buen día amigos, bienvenidos. Estamos en Diálogos Daltónicos, el espacio cultural de la radio. Una de las últimas noticias dentro de la plataforma científica que me sorprendió y por supuesto me emocionó fue el reciente descubrimiento de una momia egipcia en perfecto estado de conservación. El hallazgo sucedió el pasado diciembre del 2025. Luego de 4 meses, el 21 de abril del presente año 2026, la misión arqueológica de Oxirrinco, la Universidad de Barcelona y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto hacen público el descubrimiento. Considero que el trabajo de los arqueólogos es muy especial en el sentido de la expectativa, la sorpresa y la emoción. En muchas excavaciones, por supuesto, una expedición arqueológica no está exenta de frustración. En el caso de la momia egipcia descubierta recientemente, esta mostraba un elemento distinto a otras momias desenterradas en años y siglos pasados. La momia de Oxirrinco fue limpiada y examinada por Nuria Castellano, directora de la expedición en Egipto. La sorpresa fue mayúscula al ver entre los vendajes de lino un papiro escrito. Imagino este momento tan increíble. No es encontrar simplemente un tesoro. Lo grandioso está en que la arqueóloga Nuria y su equipo establecen súbitamente un vínculo entre personas vivas y otra persona muerta, quien estaba viva en el pasado. El contacto entre ambos mundos, por decirlo así, representa en el tiempo un abismo de siglos. Es más, el documento escrito adherido a la momia debe decir algo. ¿Es un mensaje? ¿Cómo llegó aquí? ¿Qué significa? Los arqueólogos se ven instantáneamente abrumados por la emoción y las preguntas. Es una persona que vivió hace aproximadamente 2400 años. Increíble, muy emocionante para mí. Esta información remontó mi mente y mis recuerdos al año 2017. Fue un viaje de turismo, un tour por Europa. Llegamos a Florencia, ciudad magnífica. Lo primero que veo, mucho antes de ingresar a la ciudad, es la famosa cúpula de la Catedral Metropolitana de Santa María del Fiore. Impresionante. Luego, la visita a la catedral emociona y conmueve. Uno no deja de admirar su imponente arquitectura. Dentro de la catedral también mucho para recorrer, observar detalles, arte y arquitectura del gran Filippo Brunelleschi. En un momento del recorrido, llevado por mi curiosidad, ingreso a un pasillo y unas escaleras angostas me conducen a un nivel más bajo del edificio. Sigo caminando, aparecen nuevos corredores angostos, me desoriento y, en ese momento, me siento perdido. Estoy en ambientes que al parecer son destinados a oficinas, almacenes o algo así. De pronto, un señor queda sorprendido al verme. Señor, ¿qué hace aquí? ¿Cómo llegó hasta aquí? Esta zona es restringida para turistas. Oh, mil disculpas, me perdí, me confundí. Les ruego me ayude. Bueno, no se preocupe, pase por aquí y tome asiento. Lo siento, estaba con el grupo. La emoción y la curiosidad ganaron mis sentidos. Está bien, suele suceder. ¿De dónde viene usted? Entiendo que viene como turista. Sí, mi nombre Guido Chirinos. Vengo de Sicuani, una pequeña ciudad al sur de Cusco, Perú. Oh, Perú, Cusco.
Son dueños de culturas milenarias que siempre las tengo presentes. Soy el profesor Lorenzo Bardi, director científico del Museo de la Ópera di Santa Maria del Fiore. Profesor, es un gusto conocerlo y poder compartir una conversación que rebasa todo lo que puedo imaginar, pues en mi condición de turista jamás sería posible un encuentro como este. El gusto es mío. Cuando usted apareció sorpresivamente, me disponía a tomar el descanso correspondiente luego de la jornada matutina. Sin embargo, no tengo ningún inconveniente, pues una visita absolutamente inesperada no se da todos los días. Gracias, profesor. De todas maneras, lamento interrumpir la rutina de trabajo. Verá usted, mi querido amigo peruano, soy un historiador especializado en documentos medievales y arte funerario. En esta mañana me encuentro revisando documentos, justamente de un hallazgo funerario. Qué interesante, profesor. Yo estaba en el nivel superior, en la nave de esta magnífica y grandiosa catedral, con la mirada hacia arriba, hacia la extraordinaria cúpula de Brunelleschi. Sin embargo, por lo que me dice usted, también hay trabajos y tesoros para apreciar bajo la nave de la Basílica Santa María. Así es, como le comentaba, hicimos un hallazgo funerario, enterrado en las ruinas de una capilla privada ubicada a unos 60 kilómetros al norte de Florencia. De esto, hace aproximadamente un año, o más precisamente en el mes de octubre del 2016. Se trata de un ataúd. Luego de algunos meses de estudio, logramos identificar al difunto que está dentro de él. Muy emocionante, profesor Lorenzo. ¿El cuerpo pertenecía a algún noble? ¿En qué fecha aproximada enterraron al difunto? Bueno, yo estaba acompañado por arqueólogos. Cuando desenterraron el ataúd, cuidadosamente abrieron la tapa y encuentran un cadáver muy bien conservado y finamente vestido. Un clamor de sorpresa de los arqueólogos se escuchó en el ambiente, porque el difunto tenía un detalle singular. El difunto aferraba con ambas manos sobre el pecho un relicario de plata. Me llamaron de inmediato. Efectivamente, limpió cuidadosamente la parte superior del relicario. El metal es plata. Está ennegrecida por los siglos. Tiene unas letras en relieve. Dice, Misere mei Deus. Ten misericordia de mí, Dios. Al abrir la pequeña tapa metálica, veo un pergamino lacrado y reconozco de inmediato un sello pontificio. Extraordinaria sorpresa para usted, profesor. Justo un acontecimiento para su trabajo profesional como historiador especializado en documentos y arte funerario. Así es, fue una sorpresa absoluta, porque un entierro como este no es nada común. La mayoría de entierros en el pasado, cuando son descubiertos años o siglos más tarde, muestran a los difuntos acompañados por objetos de todo tipo, pero un relicario, un pergamino, un documento oficial, es inusual. Increíble, profesor. Dígame, ¿cómo era el documento? ¿Lo desenrolló ese momento? ¿Qué letra tenía? ¿Qué es lo primero que vio? En ese momento, como puedes entender, era imprescindible y obligatorio conservar la calma. No solo yo, sino todo el equipo que me acompañaba. El protocolo indicaba el traslado al laboratorio, el resguardo y la programación de actividades de estudio correspondientes. Por supuesto, resumiré, amigo Guido, los resultados. El cuerpo que encontramos era de don Álvaro de Monteferrato y Luna, señor de Valdehierro, un noble de la corona de Aragón. Su abuelo servía a Alfonso V en las campañas aragonesas en Italia. Años más tarde, don Álvaro servía a Fernando II de Aragón. Don Álvaro de Monteferrato era un hombre profundamente religioso, pero su posición social y el poder corrompían su alma especialmente en su juventud. Muy diestro con la espada, siempre dispuesto a usarla sin medir las consecuencias.
Entiendo, profesor. Ser un joven noble y con poder hizo del don Álvaro un buscador de pleitos, intrigas, conjuras y asesinatos sin que su fe católica amainara o enderezara su conducta. Exactamente. Se convirtió en hombre de confianza de un rico comerciante italiano. Álvaro planifica y organiza el asesinato de 3 deudores. Convence a 4 hombres de la plebe para que ejecuten la emboscada a cambio de protección y dinero. Luego del terrible crimen, don Álvaro de Monteferrato comprende que, de acuerdo a las circunstancias, puede matar sin empuñar personalmente la espada. Y te cuento más, amigo Guido. Está documentado que una familia rival se refugió en una pequeña fortaleza al norte de Italia. Álvaro provoca un incendio en la villa para forzar la entrega. Mueren campesinos, criados y niños. Algunos de los que lograron salir claman misericordia y expresan su rendición. Don Álvaro de Monteferrato no se inmuta y ordena que nadie pase. Profesor Lorenzo. Al parecer, don Álvaro sembró el terror en los territorios que pisaba, territorios que se extienden desde el norte de Italia hasta España. Imagínate. Y aquí te cuento un episodio que lo cambió todo. Don Álvaro mata en duelo a Giovanni Malaspina, joven noble quien descubrió una relación pecaminosa entre Álvaro y una mujer casada. No fue un duelo legítimo y honorable porque don Álvaro pagó a un criado para alterar la espada de Giovanni. Este, antes de caer, deja una profunda herida en el costado izquierdo del tórax de don Álvaro. Era la primera vez que don Álvaro sentía dolor y sufrimiento. Estuvo mucho tiempo postrado en cama, y luego una recuperación extremadamente lenta. A partir de allí sus decisiones, su vida misma estaba confiada a su confesor. Estoy seguro, profesor Lorenzo, que don Álvaro tenía una persona de confianza, o en este caso, como usted dice, su confesor. ¿Tiene usted información quién era su confesor? Porque en las circunstancias de sus heridas y sufrimiento, don Álvaro seguramente estaba muy consciente de la posibilidad de morir en cualquier momento. Efectivamente, don Álvaro se aferró en extremo a Fray Tomás de Vercelli, un dominico culto y conocedor de procedimientos de la curía romana. Don Álvaro le expresaba su sincero arrepentimiento por las tropelías cometidas. Estaba aterrorizado por sus crímenes. Se sentía casi sentenciado por la frase que le dejó el familiar de una víctima. Señor don Álvaro, yo he venido a perdonarlo porque pronto estaré ante Dios. Pero no sé si a usted, Dios le otorgará perdón. Don Álvaro estaba destruido. Comienza su obsesión por la muerte. Encarga a Fray Tomás Vercelli diversas donaciones. Paga misas de gente humilde. Le encarga la coordinación y financiamiento para la construcción de una capilla. Profesor, debo suponer que es la capilla donde encontraron al difunto, pero aún no veo la relación con el documento que don Álvaro aferraba en sus manos al momento de morir. Sí, es la capilla donde enterraron a don Álvaro. Lo cierto es que nada tranquilizaba a don Álvaro. Su problema era, digamos, psicológico. Don Álvaro no duda de la existencia de Dios. La duda que lo atormenta es que Dios pueda perdonar a un pecador como él. Más que temor a la muerte, don Álvaro empieza a imaginar el purgatorio. Decía don Álvaro a Fray Tomás, el purgatorio debe ser un tribunal ante quienes debo comparecer. Y en todo tribunal, según mi experiencia, debo presentar documentos, firmas y sellos, además de testigos. Fray Tomás lo escuchaba, lo consolaba, le pedía tener confianza en el divino Hacedor que todo lo perdona. Fray Tomás de Vercelli tuvo una idea brillante. Le dijo a don Álvaro que para asegurar el perdón de sus pecados y salvar la prueba del purgatorio, era imprescindible obtener indulgencia directa del Papa, y si fuera posible, obtener la bula papal. Las indulgencias estaban en auge casi en toda Europa.
El Papa encargó a los obispos la obtención de dinero por la venta de indulgencias a cambio del perdón de los pecados, la construcción de una gran basílica en Roma como sede del catolicismo. Debería ser realidad. Don Álvaro no dudó. Encargó a Fray Tomás que no midiera en gastos a fin de obtener el certificado sellado por el Papa. Y es que, como te dije anteriormente, Fray Tomás conocía perfectamente procedimientos de la curía romana. De inmediato escribió al arzobispo de Tarragona, a quien conocía, y de quien sabía que mantenía correspondencia con el cardenal Bernardino López de Carvajal. Fue así que, mediante el cardenal, la petición de indulgencia llegó a la Cancillería Apostólica durante el pontificado del Papa León X, de la poderosa familia de los Medici. Entonces la solicitud fue aprobada por el Papa León X. Y dígame, profesor Lorenzo, don Álvaro, ¿era un hombre rico? ¿Cuánto pagó por la indulgencia? ¿Cuánto pagó por el certificado y la bula papal? El hallazgo de la bula papal y el certificado fue sorprendente. Quiero decir que al momento de tener el documento en mis manos, leerlo al detalle, encontré efectivamente el pago por la indulgencia. Don Álvaro de Monteferrato y Luna hizo 3 pagos. Primero, 100 ducados de oro destinados como aporte a la construcción de la Basílica Papal de San Pedro en Roma. Segundo, la noble familia de don Álvaro poseía un viñedo, propiedad que fue transferida a la iglesia como pago de la indulgencia recibida. El tercer pago fue una copa de plata maciza heredada de su padre para convertirla en cáliz. Estos pagos, como te digo, Guido, están cuidadosamente descritos en el pergamino que envolvía la bula papal. Don Álvaro logró su cometido. Tenía en sus manos el certificado que demostraba un pago por la indulgencia. Por tanto, el documento lo podía mostrar al tribunal del purgatorio y así conseguir la salvación de su alma. La desesperación de don Álvaro era extrema. Sentía la proximidad de la muerte. Tenía que asegurarse de llevar y presentar la bula papal al tribunal del purgatorio. Este certificado debía estar en perfectas condiciones, enrollado y sujeto con las respectivas cuerdas de seda color rojo y amarillo. De estas cuerdas pendía la bula papal de plomo. Hago un ejercicio de imaginación de lo que en ese momento sucedió. Cuando el notario entregó la bula papal a don Álvaro, este no mira el texto, pues ni siquiera sabe latín suficiente para leerlo. Lo primero que hace es levantar la bula, ese disco de plomo. Lo acerca a la luz. Con el pulgar recorre el anverso de la bula, encontrando conforme el relieve del rostro de San Pedro y al lado el rostro de San Pablo. Debajo de las imágenes se puede leer Sanctus Petrus y Sanctus Paulus. Inmediatamente observa el reverso de la bula y lee el nombre del Papa, León X. Don Álvaro da su conformidad porque confía en el peso del plomo. Aquel disco metálico es una garantía tangible de que Roma y el Papa han dado su palabra. En la víspera de la muerte de don Álvaro, es su confesor Fray Tomás de Vercelli quien le administra la extrema unción. Luego, toma las manos de don Álvaro aferrando el relicario que contiene el documento y la bula. Pronuncia una frase que para el momento fue bastante dura. Las bulas hablan a los hombres. La misericordia habla a Dios. Confundir estos dos lenguajes fue el mayor error de vuestra vida, don Álvaro. Amén. Una historia increíble, profesor Lorenzo. Estoy muy emocionado y como usted comprende, jamás pensé este diálogo nada menos que en la muy famosa Basílica de Santa María del Fiori. Fue un placer y un gusto conocerlo, amigo peruano. Amigo Guido. Lo acompaño para que siga disfrutando de su visita en esta joya de la arquitectura florentina.